Mira, me cumple seguir hablando sobre el anuncio que ha hecho el Banco Central por lo trascendente que es. Evidentemente ya nuestros compañeros han hablado bastante y muy bien. Imagínense, atreverse a hablar después del profesor es un atrevimiento. Pero creo que es importante que sigamos un poco explicándole a la gente que no tiene por qué entender algo tan complejo como es el alza de la tasa de referencia del Banco Central. Hay que decir que los bancos centrales no establecen tasa ni activa ni pasiva. Ellos establecen tasa de referencia que guían a los bancos para entonces pues fijar la tasa activa y pasiva. La tasa de referencia, como bien han dicho nuestros compañeros, ha subido 50 puntos básicos y se explica sobre todo, y para mí es un acto de responsabilidad y de sapiencia de nuestras autoridades monetarias y sobre todo del gobernador del Banco Central, quien ha adoptado una política activa, no tan proactiva como otros países. Hay que decir que Argentina fue muy por encima de la Reserva Federal y del Banco Central Europeo, que son los que marcan la tendencia al aumento de estas tasas de referencia de los bancos centrales. Otros países se fueron adelante, sobre todo por la razón por la que el banco tanto la Reserva Federal como el Banco Europeo han subido sus tasas de interés. El movimiento inflacionario global que se empina sobre las economías mundiales es la manera más racional de contener el exceso de liquidez que se produjo en todas las economías responsables del auxilio social que había que darle a las economías para evitar un colapso en el cierre de las actividades económicas. Que había que darlo, hay que decirlo también, porque las propias políticas que los gobiernos tomaron recluyeron a parte del ejército laboralmente activo. Claro, y tenían que hacerlo. Se les rompieron las piernas y después le regalaron una pero muleta. Teníamos un nivel de mortalidad en ese momento por el desconocimiento de la enfermedad que ameritaba parar la economía, que a la larga podemos tener otra, pero esas fueron las directrices y eso es lo que se hace generalmente al inicio de una pandemia donde teníamos una tasa de letalidad bastante alta. Luego sí han agregado otros asuntos que justifican la inflación. Es el asunto de geopolítica con la guerra de Ucrania, que va más allá, que excede el escenario de Ucrania y Rusia, por todo lo que ustedes saben, la imposición de algunas penalidades y demás, y que desborda por la importancia de los actores, desborda el ámbito de ellos para afectar la economía global, la disrupción en la cadena de suministro, el aumento de los costos del transporte, no solamente por el tema de la menor producción, porque es la tormenta perfecta, menor producción que no ha podido responder al aumento de la demanda agregada, el aumento de los combustibles con los cuales se produce y también se mueve el transporte internacional, el rezago por el atraso de las órdenes que no se han podido pagar y que van saliendo al paso, todo afecta el precio del transporte internacional y la satisfacción de los bienes y servicios que está produciendo el aumento, el estímulo de la demanda agregada por el crecimiento de la economía, que en algunos aspectos se ha ido por encima de la demanda prepandémica. O sea, estamos hablando de que hay economías que están demandando, como es el caso de nosotros, mucho más bienes y servicios que lo que estábamos demandando antes del periodo de pandemia.
Todo esto justifica que los bancos centrales y de nosotros, el gobernador del Banco Central tiene el lujo de ser reconocido mundialmente por su capacidad de respuesta a través de diferentes políticas, y no ha sido la excepción en este momento, porque lo ha demostrado. Ha ido con esas políticas monetarias, no solamente para la estabilidad macroeconómica, como decía el profesor Aristides Escudero, también para la credibilidad del peso, porque no es solamente fuga de divisa, estamos hablando de fuga de inversiones. O sea, si nosotros no aumentamos la tasa de política de referencia para que a su vez eso se refleje, y mira que lo han hecho maestral, de manera maestra, porque se ha ido deslizando la tasa pasiva más alta que la tasa activa, lo cual demuestra que se ha hecho con prudencia. Si no se hace eso, señores, se nos van las inversiones. Se nos van las inversiones, porque eso hace un efecto terrible en el sector zona franca, la inversión extranjera directa en general. Usted dirá, pero Japón, China y Turquía no lo han hecho. Bueno, Japón tiene un fenómeno que se llama japonización, que hay que estudiarlo y explicarlo aparte, que hace tiempo tiene tasa activa negativa, tiene un envejecimiento, alto endeudamiento, tiene una deflación, tiene una situación diferente y tiene un pensamiento económico diferente, donde los productores han estado absorbiendo los aumentos. ¿Por qué? ¿Solo por amor al arte? No, porque tienen una expectativa de que el mercado no va a absorber el aumento de precio. Entonces, son situaciones que hay que verla diferente y hay que entenderla hasta dónde estas autoridades monetarias han sido responsables tratando de sacar el excedente de la economía de manera gradual, a la vez que mantenemos el crecimiento de la economía, que estoy de acuerdo con el profesor que debiera ser menos que la expectativa de crecimiento que está presentando de 5.6. Nos convendría que sea menos también para evitar un sobrecalentamiento de la economía y que sea más difícil sacar el exceso, el excedente en los agregados monetarios. O sea, señores, hay que sentarse a ver para usted poder apreciar, para mí, sin ánimo de lambonería, del privilegio que ha sido tener la política financiera y monetaria y cambiaria en manos de un gobernador y de un equipo, y que ahí no llegó la presiones políticas, o vamos a agradecérselo a los organismos internacionales o al sector empresarial, que sé que todos a una pidieron que se mantuviera esa gobernanza en el Banco Central y en las autoridades monetarias en general, porque es un lujo haber tenido ese equipo y tener ese equipo en momentos tan difíciles, señores, tan difíciles, de una inflación global con expectativa de mayor deterioro. Porque se entendía que el fenómeno de la guerra de Ucrania iba a ser de corto plazo, y mira hacia dónde va, pero sigue subiendo el petróleo, un petróleo que ha llegado a 100, está bordeando el 100 y tiene expectativa de mantenerse en alza. Entonces tenemos todo, la tormenta perfecta, y dentro de la tormenta perfecta una economía abierta que tiene una demanda de cola. O sea, allá hay problemas inflacionarios y eso viene repercutiendo aquí con un porcentaje mayor, que es como le dicen, incremento de segunda ola a los problemas inflacionarios de los países, de las economías a las que nosotros estamos muy expuestas, y aún así nosotros hemos venido manteniendo el crecimiento, bajando la inflación subyacente
subyacente, que es donde se sacan el aumento de elementos muy volátiles como es el petróleo, los derivados de petróleo y los alimentos sin procesar. O sea, nosotros hemos ido bajando la inflación y acercándonos a rango meta aún con esta situación, y aún el Estado estando subsidiando los combustibles, que entiendo que es algo insostenible, que hay que buscarle salida, y aún con la medida para mí populista, y vuelvo lo digo, que es absorber el deslizamiento controlado de la tarifa eléctrica para ir disminuyendo las pérdidas por el alto subsidio que tiene una tarifa que no refleja sus costes. Aún con esas decisiones, aún con el aumento de los programas de auxilios sociales, que son dinero que está aportando el Estado, no tan focalizado como debiera. Aún con todas esas medidas, nosotros estamos enfrentando estas presiones, esta inflación que nosotros tenemos importada y también doméstica por la dependencia de commodities que tiene nuestra economía con muy poco valor agregado, aún con que tenemos un buen sector industrial que demuestra resiliencia y competencia. Ya, terminé. Llévatelo, Cundo.